Bueno, ahí está grabando. Perdón. Entonces, por un lado, esas serían las cuestiones más graves, digamos, más los puntos que nos hacen pensar que tenemos que sortear esta dificultad. Primero por los textos que son complejos, donde cada autor tiene su enfoque, y por otro lado de nuestra parte, como escritores, como estudiantes, escribiendo de una manera donde nosotros podamos despegarnos de esas opiniones que son ajenas, que son opiniones de los autores, acerca de lo que estamos describiendo o conceptualizando. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo o es un rulo, un chicle, o algo que no... ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, ¿Sí? sí, se entiende. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Yo preparé, por un lado, un PowerPoint, ¿sí? Donde va a haber, si Marce digamos, lo preparamos entre los dos, vamos a ir analizando algunas cosas que aparecen dentro de los textos que ustedes trabajaron. Yo voy a hablar de la escritura, también focalizada un poco dentro de los trabajos que hicieron, pero no voy a hablar de las teorías de los autores, eso lo va a hacer Marce, ¿sí? Como para poder separar un poco el rol que va a tener dentro de este apoyo cada uno de nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos una propuesta de cátedra que es fundamental, no nosotros, sino teoría y crítica, ¿sí? Que eso hay que ver porque la profesora lo indica muchas veces, y quizá los que han cursado presencialmente se pasa por alto, y quizá al aparecer por escrito nos queda más registrado lo que pretende la profesora, ¿sí? Tengan en cuenta que nuestro destinatario no es cualquier persona, es la profesora, no hay más que ese, ¿sí? Estamos escribiendo con una profesora que pretende de nosotros determinadas cosas, que ahora voy a ir diciéndoles, ¿sí? En principio ella propone que leer contra la aplicación automatizada, ¿sí? Esta idea de aplicación automatizada tiene que ver con no reproducir sin poder mediar la comprensión de ese concepto que nosotros estamos abordando, ¿sí? Cuando hablamos cuando yo les dije que hablamos de diferentes teorías, ¿sí? Y diferentes puntos de vista acerca de la teoría, tenemos que ver esto que dice acá, advertir el alcance y el límite de cada propuesta teórica, ¿sí? Cada propuesta teórica va a tener un método, va a tener un propósito, va a tener una idea de objeto de estudio, ¿sí? ¿A qué llama objeto de estudio, ¿sí? ¿A qué define crítica literaria? ¿Sí? Y acá este es punto fundamental que yo les venía diciendo antes. Nadie va a tener una posición neutral ni atemporal, ¿sí? Esos textos que nosotros estamos trabajando van a dialogar con otros textos, con otros autores que quizá o se circunscriben a la misma corriente, ¿sí? No sé, postestructuralista, estructuralista, o no, ¿sí? O se separan, entonces de esa manera tratan o de distinguirse o de acompañar el discurso de otros. Así que eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces acá, como dijimos al principio, tenemos teorías literarias que toman diferentes definiciones de literatura. La literatura la sabemos, ¿sí? Sabemos más o menos qué es la literatura, pero cada autor va a tener una definición de literatura, ¿sí? Algunos las van a dar, otros no las van a dar, pero lo que digo es que dentro de cada marco conceptual, cada autor va a tener su propio modo de ver, ¿sí? Esas cosas, esos elementos, ¿sí? Y va a tener, por ejemplo, modelos va a tomar modelos, ¿sí? De literatura crítica. ¿Cómo va a ser esa crítica? ¿Cuál es el rol que tiene que tener el crítico? ¿Sí? ¿Cuál es el rol que tiene que tener la crítica? Y las caracterizaciones de la literatura, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende o más o menos? Ustedes párenme porque yo arranco y doy cuarta. Sí. Piensen ustedes, chicos y chicas, que estos 3 puntos que marcaba Laura, ¿sí? Están en el programa, ¿sí? Con esto vamos a hacer mucho énfasis, vamos a hacer mucho hincapié en esto, ¿sí? No son cosas que se nos ocurren a nosotros, ¿no? O que nosotros dimos vuelta de atrás para adelante el programa a ver si le encontrábamos la letra chica, el lado oscuro. No, esto está
explícitamente en el programa, ¿sí? Hay una serie de preguntas que plantea Hall en la clase introductoria, en la clase que se llama Anexo las explicaciones. Eso, ahora vamos a ir metiéndonos en eso, pero piensen esto, ¿no? Esta cuestión de distinguir dónde ubicamos al autor es fundamental porque muchas veces eso se da por supuesto, ¿no? O el texto viene ya en un gran paquete de archivos, de PDFs en el mail, y entonces es como que yo siento que se me viene el mundo encima, se me cayó, viste, toda la estantería y no lo puedo solucionar, ¿no? Y en realidad esos autores discuten con otros autores y están ubicados en un espacio-tiempo, y eso te lo señala ya Hall desde el minuto cero. Esto puede observarse no solo en la clase que ella va a dar de explicaciones, ¿sí? En las teorías que ustedes van a ver que ella prepara una clase, les va a dar un contexto donde se produce el contexto de producción de ese material, pero también ustedes lo pueden observar en los manuales de teoría literaria, ¿sí? Si ustedes tienen una duda con respecto a algún autor, pueden entender cuál es su fundamento, su idea de teoría, en algún manual que aparezca referenciado ese autor, ¿se entiende? Entonces, desde esas dos cosas, nosotros vamos a decir, bueno, Barthes en algún momento fue estructuralista, Barthes tiene un momento que es postestructuralista, entonces vamos a poder ubicar qué es lo que nos están diciendo, y en qué momento, porque obviamente que nosotros vamos a tener que ver que en estos textos a veces reflejan la vida de un autor, ¿sí? Por ejemplo, Barthes va a tener diferentes enfoques y va a pensar distinto en diferentes momentos de su vida. Entonces, no vamos a decir, ya sabemos que Barthes es de esta manera. No, porque después, más adelante, transforma su teoría y piensa de otra manera, ¿sí? Entonces, eso también hay que estar atento, porque no es solamente un autor que se sostiene de una forma como si fuera una foto, sino que va a ser la foto en un tiempo y en un espacio específico. Después, esa foto va a cambiar, ¿sí? Entonces, una de las preguntas que aparecen, ¿sí? En este texto inicial que aparece que da la profesora, ¿sí? Justamente lo que dijimos es que presentan una propuesta de teoría, crítica y literatura, ¿sí? Los textos de los autores que vamos a ver, y ella propone que nosotros, a cada texto que nosotros nos preparemos para leer, tengamos a mano estas preguntas, ¿sí? ¿Cuáles son los principios epistemológicos en los que se apoya el análisis interpretativo? ¿Qué preguntas formula al texto analizado? ¿Qué concepción de literatura subyace en cada propuesta interpretativa? ¿Cuál es el marco teórico que se adopta? Método, principios teóricos y teoría particular. ¿Qué aspectos recorta del texto literario? ¿Y de qué otros no se ocupa? Personajes, épocas, historia, autor, movimiento literario. ¿Qué se propone? Describir, juzgar, dar sentido, cerrar la lectura, etcétera. ¿Cómo dialoga con otras interpretaciones? ¿Sí? Quizá esto parece un poco abstracto, porque claro, empezamos a ver la materia y decimos, estas preguntas no tengo idea de qué van. Entiendo que algunos ya son recursantes, por lo tanto, más o menos pueden identificar por dónde van estas preguntas. Pero cada vez que nosotros leamos un texto, justamente las preguntas que nos vamos a hacer es, ¿con quién discute este autor? ¿Qué idea tiene de teoría literaria? ¿Qué idea tiene de crítica literaria? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué, digamos, en qué corriente epistemológica se inscribe? ¿Sí? Esto significa si es formalista, si es estructuralista, ¿sí? Si es desde la semiología, de los estudios culturales, ¿sí? Pero bueno, esto, más allá de que por ahí no lo tengamos identificado ahora de principio, digamos, nos va a dar una pauta, una posición, ¿sí? A partir de la cual ese autor va a escribir, ¿sí? Bueno. Me dicen que hay compañeros que intentan ingresar, ¿no? Ay, Yo a no ver si yo le puedo... estoy, esperen, ver, admitir todo. Ahí está. Si viste que yo te dije que esto... Chicos, a ver, espera, me demoté un cachito, ¿eh? Sí. Con respecto a esto que dice No, Laura, no. está explicando, fíjense,
la importancia que tiene saber ubicarlo al autor, ¿sí? Porque eso después hace que el texto sea, y esta es la gran frase célebre o el gran concepto de teoría y crítica, de las correcciones, de las devoluciones, confuso, ¿no? En realidad no es que el confuso viene porque sí, en realidad hay gente que se agarra a la cabeza, pero sí sabemos que circulan stickers y todo con este concepto, pero no es casual, y es verdad que muchas veces nosotros estuvimos recién releyendo algunas de los trabajos, y muchas veces ese confuso se debe a que no sabemos dónde ubicar al autor, ¿sí? En qué año escribe, con quién discute, y esas preguntas están en el texto de la clase introductoria, ¿sí? El anexo de las explicaciones, la clase uno, la clase teórica, ¿sí? ¿Qué concepción tiene este autor de la literatura? ¿Qué concepción tiene de la teoría? ¿Con qué ejemplifica? ¿Ese ejemplo para qué está ahí? ¿Sí? ¿En función de qué? ¿Sí? En lo que decía Laura, ¿no? ¿En qué corriente inscribo a este autor? ¿Sí? Todo eso hace que yo al texto lo encare de otra manera, ¿sí? Ya no va a ser, digamos, esas frases rebuscadas, sino que yo ya sé que ese autor, ¿sí? Es el Barthes estructuralista, es francés, es europeo, ¿sí? Entonces van a ver que, y esto por ahí para la gente que ya lo ha cursado seguramente lo va a tener más claro, pero los que lo cursan por primera vez, o quizás si vivieron introducción a los estudios literarios, la gran corriente dominante del siglo XX en estudios literarios es el estructuralismo, ¿sí? Es decir, es el que también es heredero del formalismo ruso. Entonces, vamos a ver que todo el mundo se va a posicionar a favor o en contra del estructuralismo, pero nadie lo puede eludir, nadie lo puede evitar, ¿no? Bueno, en relación con lo que decía Marcelo, tenemos, o sea, bueno, yo les había dicho que en realidad no hay una teoría literaria, si bien, a ver, podemos pensar que cada autor que nosotros vamos a leer va a tener una propuesta de teoría literaria, ¿sí? Por eso mismo acá retomo lo que dice el autor, lo que dice Hall dentro de su texto, dice, la teoría literaria no es un discurso neutral, sino polémico y estratégico que se desarrolla en contextos históricos e ideológicos. Se trata de un discurso especializado, polifónico, con altos grados de abstracción y destinado a un público especialista. Nosotros no somos especialistas de ninguna manera, pero sí vamos a tratar de, como se dice, hackear, ¿no? Esta idea de ¿a quién le está hablando? Tratando de reponer, ¿a quién le está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando hablamos de polifónico, fíjense que nosotros en las discusiones a veces aparece referenciado con quién se discute, y otras veces no aparece quién es la persona a quien se está refiriendo ese autor, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? De escritura, básicamente, acerca de cómo podemos evaluar y cómo podemos posicionarlos frente a nuestra escritura. Ahora bien, voy a decir una cosa que es fundamental. Los que la cursaron de forma presencial y tienen que dar el examen oral, yo les voy a decir algo, el grado de de la oralidad lleva una complejidad mucho más superior que lo que es la escritura. La escritura es sentarse a escribir y tener ciertos filtros que tienen que ver con la edición y autoedición propia de nuestros textos. Podemos hacerle preguntas al texto terminado. En cambio, cuando nosotros abrimos la boca, a veces salen cosas que nosotros no tenemos tantas ganas de decir, ¿sí? Entonces la idea es que pensemos desde la edición. Nosotros cuando hacemos un texto para teoría y crítica, tenemos que pensar que va a haber dos instancias de edición propias, ¿sí? No una, dos, ¿sí? Porque ahí vamos a analizar diferentes niveles de escritura que nosotros tuvimos. Primero, el ajuste a la teoría literaria. ¿El autor dice lo que yo pongo en el texto? ¿Lo que pongo en mi texto? Segundo, las estrategias que utilizo, ¿no? Textuales, desde lo discursivo, ¿son las más apropiadas? Tercero, los conectores y los verbos del decir que estoy usando, ¿son correctos? ¿Sí? Entonces aparecen ahí tres niveles que tenemos que ir viendo, ¿sí? Igual de todos modos vamos a tomar ejemplos. Bueno, acá un poco hice el hincapié al principio, les estaba ahí comentando de quiénes escriben los textos, ¿sí? Nosotros tenemos, por un lado, los manuales
que muestran una objetividad, ¿sí? Pero sin embargo vamos a encontrar artículos de manuales, por ejemplo, Egerton en la parte de crítica política, es un texto sumamente valorativo, ¿sí? Y nosotros estábamos hablando que está en el marco de una publicación que es un manual, entonces también hay que tener en cuenta esas cosas, ¿sí? Que a veces confunde el hecho de que el texto aparezca publicado en determinado lugar. Pero sí vamos a ver esto, ¿sí? Que nosotros lo que intenta que la profesora que hagamos son textos expositivos, ¿sí? El texto expositivo tiene el grado 0 de la enunciación, que es el grado, digamos, 0 de la valoración. Nosotros no valoramos, no hay valoración nuestra. Estoy exagerando, porque después vamos a ver otras cosas, pero sí. Con esto que está diciendo Laura de la no valoración, fíjense porque yo vi muchos ejemplos, ¿sí?, de no poder despegarse de dos cosas, ¿sí?, que veo gente que está anotando, que tomen nota. Primero la persona gramatical, ¿no? La persona gramatical, muchas veces nosotros compramos lo que dice el autor. Entonces ahí hay que tener en cuenta esto. Una muy buena pregunta que hay que hacerse cuando nos sentamos a escribir es siempre, ¿para quién estoy escribiendo esto? ¿Sí? Y traten de pensar esto. Traten de pensar en un texto que lo va a leer alguien que no tiene ni idea de qué es la teoría y la crítica literaria. Siempre hay que pensar esto, hay que pensar, bueno, ¿y a quién va a ir? ¿Quién será el destinatario de esto? Bueno, estos textos que ustedes están escribiendo acá son textos que podrían estar publicados, por ejemplo, en los manuales de secundaria. ¿Sí? Entonces ustedes ahí están explicando qué es el formalismo, qué es el estructuralismo, qué es el postestructuralismo. ¿Se entiende esas diferencias? Entonces, ahí yo ya tengo que entender cómo me posiciono. Yo ya no puedo decir, bueno, nosotros tal cosa, porque ya el nosotros adquiere un grado de subjetividad muy grande, ¿no? Y lo mismo ocurre con las calificaciones, con más que calificaciones, con las adjetivaciones que hacen los autores, ¿sí? Un error muy frecuente que pasó, que vi en la consigna de Kaufman, mucha gente diciendo, bueno, por un lado está esto, y por el otro lado están los antiteóricos. Y los antiteóricos no es un concepto que ustedes usen, ¿no? O sea, uno cuando para el colectivo no dice, bueno, 18 y usted chofer es antiteórico. Uno no es una calificación que use en el uso cotidiano todos los días. ¿Entiendes? Eso, ese adjetivo de antiteóricos es de Kaufman. ¿Sí? Ese antiteórico tendría que estar entre comillas. Es Kaufman quien se refiere a Fish y a otros como los antiteóricos. Entonces, ojo con comprar eso, ¿no? Justamente como no son, justamente como es un texto argumentativo, el texto argumentativo tiene eso, te vende un argumento deslizado como si fuera una verdad, ¿no? Es así. Digamos, la idea justamente del texto argumentativo es persuadir, y uno compra. La idea es justamente que nosotros nos posicionemos siempre en el texto expositivo, tratando de desenmascarar cuáles son las ideas que está tratando de deslizarnos los autores, y por otro lado, también teniendo en cuenta algo, el texto expositivo es pura fórmula, ¿sí? No es una cuestión de que ustedes, ay, tengo una forma de escribir y quiero representarla en este texto. No. En este momento de la escritura nosotros tenemos que ser lo más formularios posibles, ¿sí? ¿Se acuerdan las fórmulas del mío Cid? ¿Viste? ¿Vieron eso? Hay una fórmula para escribir esto. Tratemos de ser lo menos inventivos posibles. ¿Por qué? Porque eso nos dificulta a la hora de identificar si estamos metiendo subjetividad nuestra propia, ajena, ¿sí?, dentro del texto. Entonces, ahora voy a ir frente a algunas pautas, ¿sí?, de escritura que aparecen. A veces uno dice, bueno, yo escribo de esa manera y la profesora tiene que entenderlo. No. Nosotros escribimos para la profesora. Nuestro destinatario fundamental es ella. No importa si nosotros en nuestra vida habitual, escribiendo literatura o escribiendo otras cosas, tenemos un vuelo poético impresionante, o escribimos mejor. No. En este caso, nos ajustamos al destinatario. ¿Qué es lo que pide ella? Ahora voy a darles algunas pautas, ¿sí? Texto expositivo explicativo, ¿sí? Básicamente eso, sin valoraciones ni juicios personales. Nos centramos en lo que explica o expone cada autor.
no polemizamos, nosotros no polemizamos. Si el autor polemiza con otro, lo ponemos desde ese punto, ¿no? Fulano discute con Mengano acerca de lo que significa la teoría literaria. No somos de ninguna manera nosotros los que estamos hablando ahí, ¿eh? ¿Cómo se hace esto? También usando citas directas e indirectas que ofrezcan un fiel reflejo, ¿sí? de lo que el autor dice. ¿Cómo se hace esto? Se pueden hacer citas entrecomilladas o, uy, ahí está por terminar la reunión. No, quedan 10 minutos. Entonces, tengamos en cuenta eso. Vamos a trabajar desde las citas y el parafraseo que respeta la idea del autor, ¿sí? Pero no vamos a oficiar. Me dice que quedó en propuestas literarias, no sé si vos querías cambiar Uy, no, a ver. lo que estás compartiendo. ¿Y ahí no se ve? Perdón, Sí. ¿ven ahí lo que estoy poniendo de cómo deben ser nuestros escritos? ¿Lo ven ustedes? No, solamente quedan propuestas de teorías. Bueno, esperen que dejo de compartir y lo vuelvo a compartir, ¿sí? Se ve que se cortó si algo pasó. Oh, qué lástima. Bueno, ahí, ¿cómo deben ser nuestros escritos? ¿Se ve? Y ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, se ve que bajó el nivel de Wi-Fi y quedó ahí tildado. Bueno, entonces, Discurso directo e indirecto. ahí está, estábamos hablando del discurso directo e indirecto, tiene que ser un fiel reflejo de lo que dice el autor, ¿sí? ¿Cómo podemos explicar nosotros, ¿sí? ¿Cómo podemos ablandar eso que nosotros estamos exponiendo de la voz del autor? A partir de las reformulaciones, ¿sí? Nuestras reformulaciones van a rezar desde es decir, con esto el autor tiene, digamos, ahora vamos a ver ejemplos puntuales, pero hay frases que podemos introducir para poder reformular y explicar, ¿sí? Con nuestras palabras hasta ahí nomás, ¿sí? O sea, nuestras palabras formalmente, ¿sí? Voy a hacer hincapié en esto porque a veces nuestro modo de decir no son los modos de decir del campo universitario. Entonces, tratemos de eso, de la formalidad en principio. Segundo, bueno, texto expositivo explicativo, ¿sí? Por lo general nosotros tenemos que marcar, ¿sí? La producción de ese autor, ¿sí? Presentamos el texto, cuál es el texto que está hablando, digamos que estamos abordando, el autor, y cuáles son las ideas principales de ese texto que vamos a trabajar dentro del texto expositivo explicativo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en el texto ¿qué es la teoría? Perdón, voy a inventar porque no me acuerdo los nombres de los textos. En el texto ¿qué es la teoría? De Jonathan Kahler, el autor hace referencia a, no sé, la definición de teoría, definición de crítica y definición de literatura, supongamos. Esos 3 puntos que yo estoy mencionando como enunciado principal, piénsenlo como lo primero es lo que anticipa lo que yo voy a decir. Y después en cada párrafo voy a tener que ir desagregando esa información, ¿sí? ¿Cómo se logra esto? Porque nosotros decimos, uy, loco, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Sí? La idea es que ustedes no van a leer una sola vez el texto, y por otro lado, el copete, que es la parte de arriba, se escribe al final, no se escribe al principio. Ese es el secreto. ¿Por qué? Porque nosotros ya cuando llegamos a un final decimos, ay, bueno, entonces el autor habló de esto, esto y lo otro. Entonces sí vamos al copete y lo vamos, yo le digo copete como las noticias periodísticas, pero vamos al inicio y retocamos para que nos quede de esa manera. Miren esto. ¿Sí? Acá puse un ejemplo de En defensa de la teoría. Ahí esas marcas les voy a explicar ahora qué son esas marcas, ¿sí? Dice, el crítico estadounidense Robert Lane Kaufman dedicó gran parte de sus investigaciones a temas como la literatura comparada y la teoría crítica. En este sentido, cobra importancia su distinción con los denominados antiteóricos, para quienes el predominio de la práctica los lleva a consagrar la muerte de la teoría. ¿Sí? Ya identificamos quién es Kaufman, ¿sí? Sabemos que es de Estados Unidos, sabemos que es un crítico, sabemos su postura teórica. ¿Por qué? ¿Cuál es su postura teórica? Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la postura teórica de lo que leí? Su postura teórica. Sí, Luisa. ¿Cuál es la postura teórica?
En principio, vamos a saber que él está discutiendo con los antiteóricos, no es eso, ¿sí? Se distingue, toma distancia con esos, ¿sí? Y vamos a ver que de alguna manera hizo investigaciones en literatura comparada y la teoría crítica, ¿sí? Sabemos que en principio va a discutir con ellos. ¿Por qué? Porque en definitiva a partir de esa discusión va a definir su posición, ¿sí? Entonces vamos a ver, el segundo párrafo dice, dentro de la categoría de teóricos, antiteóricos, ¿sí? Fíjense que ese juego de palabras lo hace él, lo dice, ¿por qué? ¿Por qué habla de teóricos, antiteóricos? Porque él considera que Stanley Fish, Knapp y Walter Ben Michaels dicen que no hay que hacer teoría, que son antiteóricos. Sin embargo, Kaufman, acá ya directamente con la denominación que les da a ellos, deja en claro de que en realidad son teóricos, porque si son teóricos, antiteóricos, con esa rebuscada frase, los está señalando y los está acusando. ¿Sí? Es una tautología, exactamente. ¿Sí? Claro, como que incurren en una tautología, ¿no? Lo deja bien en claro. Sí. Entonces vamos a ver, dice acá, dentro de la categoría de teóricos antiteóricos, Kaufman incluye a Fish, Knapp, Ben y Michaels, y al tiempo que califica el proyecto intelectual de esos autores como ritual funerario. En palabras de Kaufman, la propuesta de los antiteóricos no es más que la última faceta de una larga contracción histórica de la teoría. El investigador de la Universidad de Rice retoma el diagnóstico de George Gadamer, para quien esta contracción se vio acelerada en los últimos 2 siglos por fenómenos como el progreso técnico, la industrialización mundial y la burocratización de la experiencia. Más allá de esto, yo lo que quiero marcar en esto es lo siguiente. Fíjense, acá tenemos Robert Land Kaufman, ¿sí? Fíjense cómo vamos utilizando diferentes frases sinonímicas, ¿sí? Investigador de la unidad, vamos a investigar, ¿no? Eso ya nos va a llevar a investigar de dónde sale este autor, ¿no? Vamos a saber que Robert Lane Kaufman es estadounidense, y eso hay que googlear, hay que investigar. Vamos a ver que es investigador de la Universidad de Rice, ¿sí? Vamos a ver qué postura teórica tiene respecto a lo que dice, ¿sí? Y esto va a estar reflejado dentro del texto, porque nos va a servir como sinónimo, no vamos a decir Kaufman todo el tiempo, ¿sí? Vamos a tratar de darle un sinónimo cada vez que lo mencionemos y que no parezca junto. Va a quedar Kaufman, Kaufman, Kaufman dice, Kaufman dice, Kaufman dice. Sí. Hay que evitar eso. Por otro lado, fíjense este verbo del decir, ¿no? Nosotros decimos, bueno, a ver, tenemos por un lado podemos decir, pero dentro de los diferentes sinónimos, vamos a entender que hay sinónimos del verbo, del decir, que son más subjetivos o menos subjetivos. ¿A ustedes qué les parece? ¿Califica? ¿Es un verbo subjetivo o tiende a ser objetivo? ¿Qué les parece? No, pero a mí es más bien subjetivo, porque él dice que lo califica, pero no lo está diciendo Fish o Knapp o cualquiera. Perfecto. Exactamente. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es, Kaufman califica, ¿sí? El proyecto de estos hombres, de estos antiteóricos, como ritual funerario. No somos nosotros, ¿sí? Por eso mismo la importancia de analizar qué verbo del decir estamos utilizando, ¿sí? Si queda claro que lo digo yo o que lo dice el autor, ¿sí? Si lo dice el autor, tratamos de respetar el sentido, ¿sí? La propuesta que el autor está estableciendo con su frase, ¿sí? Si la estoy diciendo yo, tratemos de usar verbos del decir que sean más neutrales, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a ver acá, fíjense que yo pongo acá una reformulación, perdón, no es una reformulación, pongo en palabras de Kaufman, es una cita indirecta, ¿sí? Pero sin embargo tiene algunas comillas que aparecen, que refieren a términos que por ahí, si nosotros no los entrecomillamos, queda como que nosotros estamos proponiendo que es la última faceta o una contracción histórica de la teoría, ¿se entiende? Entonces, vamos a cerramos y volvemos a entrar en un ratito, ¿sí? En un ratito no, ya, porque así el mismo link y el mismo, sí, todo, ¿sí? ¿Hacemos eso? No sé si la tengo que empezar yo. Espera que no sé cómo se graba, porque esto para grabar creo que va a ser un lío. Pero
guarda solo.